Hola, ¿cómo están? Yo les vengo a hablar un poco de lo que es el núcleo psicológico. El núcleo psicológico se corresponde en el núcleo confusional, en el núcleo esquizoide y en el núcleo depresivo. Bueno, en el núcleo confusional lo que se tiene, digamos, es que la persona realmente está, digamos, ahí, digamos, proyecta, digamos, y da cierta proyección, digamos, y da cierta proyección a algún objeto, digamos, y algún tipo de objeto, digamos, como objeto ideal, como algo que realmente la persona, digamos, en ese objeto ideal, digamos, es un tipo de objeto, digamos, y es un tipo de objeto en el cual ese objeto es claramente confabulatorio, digamos, y un objeto confabulatorio, digamos, y claramente en el fondo es proyectivo, digamos, porque en el fondo son sus mismas falencias que las proyecta, digamos. Entonces sus mismas falencias que las proyecta en el otro, claramente caemos en el núcleo confusional y el tipo de carácter innecesario y el tipo de carácter innecesario, digamos, de necesidades que no son, digamos, del todo, digamos, de envergadura, digamos, para tenerla en cuenta, de carácter alucinatorio, se proyectan, digamos, en el núcleo confusional proyectándola en el otro, digamos, claramente proyectándola en el otro, digamos, ahí se entra en un tipo de carácter de núcleo confusional. El núcleo psicológico puede ser visto por alguien experto en la materia que no soy yo, entre 8 meses y 2 años, digamos, y el núcleo psicológico va cambiando con el tiempo, digamos, pero se mantienen ciertas variables, ciertos patrones, digamos, bueno, no puede cambiar, digamos, del todo. Y el núcleo depresivo que es como más prohibitivo, digamos, claramente más prohibitivo, aparte de ser más prohibitivo, digamos, es más represivo, digamos, y ahí claramente la persona, digamos, como que se inhibe, digamos. Y el núcleo esquizoide, digamos, claramente es cuando hay un objeto bueno y malo, digamos, en ese objeto, y en ese objeto hay un objeto bueno y malo, y en ese objeto hay un carácter de objeto bueno, objeto malo, pero en el fondo yo soy un objeto, mi madre es un objeto. Claramente cuando hay un tipo de carácter en el cual ese objeto, digamos, ese objeto a uno lo va a agredir y a uno lo agrede, al momento de que a uno lo agrede, en ese entonces en que uno lo agrede ese objeto, digamos, porque existe una indefensión, pero en el fondo es todo lo contrario. En el fondo ese objeto, digamos, es desde ahí, digamos, donde se hace la refusión, que es parte, digamos, de el carácter de narcisismo, digamos, es parte, digamos, de lo que realmente el sí mismo ideal, lo que se quiere ser de forma ideal, el objeto ideal, lo que se pretende como objeto psicológico llegar a tener, y el sí mismo real, digamos, que se fusiona, digamos, en la parte de el narciso, digamos, y ese objeto del sí mismo ideal, digamos, el sí mismo ideal claramente se hace la refusión con el objeto que se espera, digamos, y el objeto ideal, y ahí está el sí mismo real, se fusionan, digamos, y se hace la estructura de la persona. Ahora, cuando esa persona, digamos, ha dejado de ser el objeto del sí mismo, el objeto del sí mismo ideal al objeto real, y cuando ha sido siempre ya la misma, así como claramente en los chistes, digamos, quizá hay poco tipo de carácter, digamos, de objeto de espejismo, digamos. El objeto de espejismo también puede hacer quizá del narciso, digamos. El objeto de espejismo, digamos, es claramente cuando uno está, digamos, en ese objeto de espejismo, un objeto, digamos, se proyecta, digamos, y se ve el tipo de espejismo, el carácter velado, el carácter de cierto velo, digamos. Y cierto velo y la fantasía de Narciso se ven ahí en ese tipo de carácter de velo. Al igual que presentan rasgos borderline, puede haber una imagen donde está el objeto, donde hay una nueva subjetividad de ese objeto en esa imagen idealizada, pero quizá un objeto pueda introyectar, ese objeto pueda introyectar a las demás razones objetales, digamos, algo de carácter de introspección o retrospectiva, pero de narciso no se dan. En el fondo, y siempre damos los tratos dando una aparente bondad, dando cierta realidad, que eso también es un extracto que lo he sacado, digamos, de una fuente,
Y bueno, carecen de sentido del chiste, digamos, de sentido, son más literales, son mucho más literales los narcisos, digamos, y claramente el objeto de espejismo, digamos, lo que es realmente la presentificación, digamos, como yo estoy yo en la imagen mía, digamos, y la imagen de mi persona, y esa imagen de mi persona, digamos, cómo tenerla claramente así, digamos, la imagen de mi persona, mantener la imagen de mi persona, aumento mantener la imagen de mi persona, digamos, y la imagen de uno, se pueden crear ciertos tipos como de vivencia, digamos, o de carácter, digamos, de objetos de espejismo, digamos, en las cuales claramente ahí entra la parte confusional, digamos, y no es del todo certero, digamos, lo que es realmente la imagen el pensamiento que se representa en la imagen, y quizás la valoración de la imagen, digamos, o sea, la valoración de la imagen quizás para el narciso, digamos, que es muy parecido al borderline, o lo que se llama ahora borderline, digamos, antes perversión, que es el reverso, digamos, de la neurosis. También pueden tener un error de registro, digamos, claramente si tienes a una madre a una madre con el don de querer y don de alimentar y da malos tratos, ese error de registro simplemente viene siendo un tipo de carácter del cual hay un error de registro en la pulsión oral, digamos. Depende del tipo de pulsión, digamos, si es pulsión oral, digamos, los pechos puede ser pulsión oral, digamos, también puede ser claramente los senos. La pulsión fálica, digamos, puede ser las piernas, los brazos, una mujer, un libro. ¿Por qué no un libro? Digamos, si el libro realmente en cada libro se esconde una mujer. Claramente, bueno, también pueden sentir las situaciones con alguna mímica, digamos, pero el narcisismo el borderline simplemente no tiene la represión de poder contener en el ello, digamos, lo que el narciso sí puede, digamos, y el narciso puede, digamos, mantener una estabilidad en la cual esa represión, digamos, tal represión influye en que esa represión evita la habilidad, digamos, y el carácter, digamos, de la sintonía y el tipo de estar sintonizando, digamos, de forma disvariada, digamos, y dispar, y pasar de objeto bueno a objeto malo, pero ¿qué es el objeto, digamos? ¿Qué es el objeto de las relaciones objetales, digamos? El objeto, digamos, no, uno puede a través de la vida, digamos, objetivizarse toda su vivencia, digamos, y objetivizarse y después hacerse un cúmulo vivencial, y ese cúmulo vivencial poder estar objetivo, digamos, pero no es tan objetivo porque el objetivo puede ser, digamos, yo me ofendo, subjetivo, yo me sacrifico por el resto, digamos. Pero al momento de objetivarse, digamos, y estar como en un carácter de objetivarse, ser un carácter objetual, y ese carácter objetual ser un carácter objetual en el cual ese carácter objetual puede ser un objeto totalmente indiferente para un tercero, es ahí donde claramente está el carácter de objeto, digamos, y que está claramente en el sentido evidencial el objeto, digamos. La pregunta que me haría yo, que es importante que el otro lo pueden encontrar en alguna otra fuente de lo que es el narcisismo, digamos, y más unas cosas que puedo añadir yo de las que he podido de fuentes mías ver, y otras que las pueden ver. Bueno, en el fondo el narcisismo también claramente, bueno, para poder ahondar en el narcisismo, digamos, la principal pregunta que hay que hacerse, digamos, es si el yo y el carácter del yo y lo que es el yo ideal en el carácter simbólico, y cómo eso va al carácter simbólico, porque tenemos el carácter simbólico, imaginario y real. El carácter simbólico realmente es toda la construcción, digamos, donde se representan y se dan cabida a las cosas y se dan cabida a ciertas cosas, y esas cabidas, digamos, a las cosas, digamos, donde se hace la representación, digamos, de lo que son los elementos que están en la vida cotidiana, que se pueden ver, lo simbólico, lo imaginario y lo real, digamos. Claramente lo imaginario, digamos, es claramente como la palabra lo dice, digamos, el carácter simbólico es más, el registro simbólico, digamos, es mucho más amplio. La parte simbólica es realmente todo lo que nos da cierta connocencia, digamos,
dentro del carácter lacaniano, digamos. Bueno, y para terminar un poco de Borderline, que no tiene esa represión, digamos, como si la tiene Narciso, digamos, de esa represión del ello. Y el narcisismo, digamos, claramente narcisismo, teniendo en cuenta que, eh, bueno, el humor también carece mucho, digamos, y carece de mucho humor, el narciso con ese objeto de espejismo. Y ese núcleo esquizoide, claramente, y están ahí los narcisistas, los borderline, los antisociales y también los electrónicos. Bueno, también hay una cierta parte como confusional a mi modo de ver. Y esa parte confusional es cuando yo proyecto, digamos, y proyecto yo en el otro, y en el otro lo proyecto, digamos, mi deficiencia, aunque igual puedo tener sombras, porque claramente al objetivizarme, digamos, me transformo en un carácter de objeto, de objetivarme, objetual, y ese objeto claramente puedo yo proyectarlo y tener mis sombras, digamos. Eso lo puedo sostener. Eh, para hablar del narciso, digamos, claramente entre un objeto y otro bueno y malo, como también el borderline, ese objeto bueno y malo que el borderline viene siendo perverso, digamos, antiguamente. Eso, bueno, según los estudios que van cambiando y quizá con una buena medicamentación y con buen tipo de terapia no pasa nada y está siendo tratado y no hay ningún problema con alguna terapia. Si hay terapia, no hay ningún problema. Bueno, en el fondo, con el carácter de lo que son los objetos, digamos, la variación de la imagen, digamos, una cosa que la tengo muy en cuenta, digamos, quizás para el tema del narcisismo, y voy a hacer un video de por qué el ego, va al yo ideal y cómo afecta eso a lo simbólico, a la estructura simbólica, digamos, a las cosas, y se hace un registro distinto, digamos, de lo que es una persona normal, sea neurótica histérica, neurótica fóbica, neurótica obsesiva, y cómo ese estando el yo, teniendo en cuenta la refusión que tiene Narciso del sí mismo ideal, del objeto ideal y de el yo real, y cómo se hace la refusión. Bueno, sería eso, digamos, aparte que el Narciso nunca deja esa imagen idealizada que tiene de él, digamos, y siempre se mantiene en esa imagen, pero puede estar velada, puede ser un carácter confusional también, puede ser un carácter confusional, digamos, en cierta forma, porque está velado, digamos, y yo me voy a responder a una pregunta. Esto es un video claramente para poder responderme de lo que es el yo y el yo ideal, y claramente vendría siendo eso, digamos, bueno, ahí están los núcleos, el núcleo psicológico va cambiando, y nada, si hay alguien que se le ha detectado algún tipo de patología, digamos, el núcleo psicológico va cambiando y puede cambiar, y aunque te vean todo tu núcleo psicológico, todas las cosas que se repiten en el núcleo psicológico, puede cambiar, y puede cambiar bastante y cambia, digamos, a través del tiempo y para mejor. Y bueno, para todo hay terapia, digamos, y sería eso los núcleos psicológicos, tanto el depresivo, el esquizoide y el confusional. Más allá no está de lado.